Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Rodrigo Cabezas, diputado ante el Parlamento Latinoamericano. Bienvenido. Hola Eduardo, saludos. Buenas tardes. Igualmente, vamos a comenzar por un punto que exponía como una de sus ideas principales ayer en ese mismo asiento la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien decía que es evidente una campaña mediática internacional que pretende calificar a Venezuela como un Estado que viola los derechos humanos y como un narcoestado. ¿Cuál es su análisis sobre esa tesis? Bueno, mira, desde hace muchos años, desde que comenzó el proceso de cambio, y particularmente desde el momento en que el presidente Hugo Chávez le dio un carácter de vocación socialista y antiimperialista al proceso bolivariano, se inició una campaña mediática internacional que trató siempre y ha tratado siempre de desprestigiar nuestro proceso, de calumniar nuestro proceso y a nuestros dirigentes, y luego se ha acentuado esta campaña de los Estados Unidos de Norteamérica. Intereses económicos, intereses del gran capital y del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que algo así como que no perdona que haya la posibilidad de que en una nación haya un gobierno que tome decisiones soberanas, libertarias, sin tenerles que consultar. De manera que las últimas decisiones de los Estados Unidos y particularmente de su Parlamento, aprobando una ley para sancionar a Venezuela, y del Ejecutivo norteamericano haciéndolo, ratificándolo, muestra una injerencia, una intromisión y por supuesto sanciones unilaterales que afectan la posibilidad de buenas relaciones de dos estados que se deben respeto, que se merecen respeto. Venezuela, la Venezuela chavista, la Venezuela bolivariana, la Venezuela que preside Nicolás Maduro, le ha pedido a Estados Unidos que la condición sine qua non, la única que ponemos, es que haya respeto mutuo para que hayan relaciones económicas, políticas y sociales fundadas, por supuesto, en la aplicación del derecho internacional, del respeto a las decisiones de ellos y de nosotros. Eso no ha sido así. Cada vez que hay decisiones de tipo unilateral, como la que están tomando de sanciones contra nuestro país o utilizando mecanismos trillados que se usaron en el siglo pasado para golpear gobiernos progresistas, para golpear gobiernos revolucionarios, como Chile, en Guatemala, en República Dominicana, que es intervenir, capturar figuras diplomáticos, funcionarios, militares, para utilizarlos después en campañas mediáticas contra el Estado, pues por supuesto tienen el rechazo de todo el pueblo de Venezuela, los que tenemos patria y los que sentimos que tenemos que defender nuestra soberanía y nuestra libertad. Antes de entrar en la materia económica que le es tan afín, ¿no?, desde las comisiones de finanzas en la Asamblea Nacional, ministro de Finanzas, profesor universitario, pero en su condición de miembro del Parlamento Latinoamericano. Este esfuerzo de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, en este momento se discute en el Senado precisamente por qué caminos puede tomar este esfuerzo. Incluso Roberta Jacobson, que es la encargada en el Departamento de Estado de las Relaciones con Latinoamérica, dice que todo se va a condicionar a elecciones democráticas y también al respeto de los derechos humanos. Pero mientras el gobierno de Venezuela le dice a Estados Unidos no a un golpe, no a la injerencia imperialista, por el otro lado vemos este acercamiento, Estados Unidos y un aliado tradicional del gobierno del presidente Chávez y ahora de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el análisis allí? Bueno, yo creo que los Estados Unidos de Norteamérica están rectificando gravísimos errores con relación a Cuba. No era Cuba bloqueando a Estados Unidos, es que Estados Unidos ha sostenido por más de 50 años un bloqueo en lo económico, en lo político, en lo financiero a Cuba, causándole gravísimos problemas para la atención de su salud, para los programas de desarrollo científico-técnico que ha tratado de adelantar el pueblo cubano y su gobierno. De manera que un intento de resolver el tema del bloqueo a nosotros nos parece que está en la dirección correcta y lo apoyamos. Y apoyamos al pueblo cubano en ese sentido. El carácter de las negociaciones, por supuesto, lo va a conducir en la dirección política revolucionaria de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, conociendo lo que ha sido el proceso cubano y el liderazgo que allí está conduciéndolo,
sin ningún lugar a duda, ellos no van a aceptar imposiciones de ninguna naturaleza, porque los sistemas políticos, los sistemas económicos que se dan los pueblos, por supuesto que son y tienen que ser respetados por el resto de las naciones. Imagínate tú que los cubanos le plantearan a los Estados Unidos que tienen que cambiar su sistema capitalista, que tienen que modificar su condición de país altamente consumidor de energía, que se lleva el 25% de la energía planetaria, o que tienen que humanizar la bolsa Wall Street. Es decir, para los americanos sería inaceptable. ¿Cómo será para el pueblo cubano inaceptable cualquier modificación con relación a temas de su sistema político? Y creo que sí podrá haber acuerdos, firmas de defensa, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos, temas ambientales importantes, temas comerciales significativos, de manera que lo vemos con sentido optimista. No vamos ahora a sentirnos mal que después de 50 años de reclamar que cese el bloqueo y haya la posibilidad de que cese, nos vamos a molestar por eso. Acompañamos al pueblo de Cuba en el esfuerzo que hace para suspender ese bloqueo, que es profundamente inhumano, unilateral y una sanción a un pueblo que no lo merece. Rodrigo Cabezas, la economía. ¿Cómo desenredar esta situación entre las acusaciones del gobierno de una guerra económica, del otro lado el empresariado, el sector privado, que ha sido señalado como parte de esa guerra económica, señalando que hay un problema de modelo, que hay que coordinar otra manera de hacer las políticas en economía? ¿Por dónde pudiera estar el camino? Bueno, estamos viviendo una coyuntura, sin ningún lugar a duda, coyuntura desde el punto de vista económico difícil, compleja, que nos debería servir, esto lo digo pensando en el futuro de mi nación, pensando en los jóvenes de hoy, nos debería servir para discutir. El presidente en su mensaje anual a la Asamblea Nacional abrió el debate sobre el tema económico. Pensar el futuro, porque de esta coyuntura saldremos. Las crisis no son eternas, son reacomodos que se darán. Obviamente tenemos un inconveniente con el tema del mercado petrolero, será otro día que podamos tratar ese tema, pero yo lo he pensado en términos estructurales. Ojalá podamos aprovechar este momento que vive la economía venezolana, el sistema económico político venezolano, para discutir cómo salir, que es la pregunta capital, cómo salir del tema rentístico. Y aquí en el largo plazo, mirando la Venezuela los próximos 10, 15, 20 años adelante, está la necesidad de industrializarnos. No hay otra salida, no hay otra alternativa. ¿Cómo industrializarnos? Supone entonces un esfuerzo de inversión muy importante, y acá debe definirse el papel del Estado, el papel del sector privado, porque requerimos inversiones sustantivas que la renta petrolera no la va a dar. ¿Qué hay que hacer no para será generar la suficiente. confianza que traiga inversiones? Bueno, hay que estabilizar la economía, obviamente. Hay que vencer toda esta situación de dificultades, de guerra económica, de desabastecimiento, hay que arreglar los temas de contrabando de extracción. Debemos en la coyuntura resolver el sistema cambiario. Creo que se está yendo en la dirección correcta. Quisiera yo, de pronto, una mayor velocidad con relación al sistema cambiario para simplificarlo todo lo que sea posible. Pero los anuncios que ha hecho el presidente, en el sentido de un solo SICAD, un tipo de cambio a un dólar aún muy barato, pero para salud y para los temas de la alimentación, y un esquema cambiario para utilizar la bolsa, donde puede haber una especie de mercado permuta, de cambio de libre oferta y demanda de las divisas o de títulos denominados en divisas, pareciera que van en esa dirección. Creo que resuelto este tema cambiario, que nos permitiría también aliviar parte del déficit fiscal y evitar monetizarlo, nos podría ayudar a equilibrar los temas de la economía. Ahora, ahí se requiere, obviamente, el aporte del sector privado, los que producen y los que distribuyen. Porque si los que distribuyen hacen lo que ayer vimos en televisión, que es especular, guardar, hasta incluso perder comida, como se perdió un pescado allí, pues por supuesto ese tipo de especulación, el Estado fuerte que nos representa a todos está en la obligación de actuar. Pero como los años que vienen van a ser complejos en materia petrolera, porque está cambiando el sistema, el balance energético mundial,
sorpresivamente ha comenzado a cambiar. Esa es una realidad de la que tú no puedes ocultarla o no puedes hacerte al Willy May, no está pasando nada, ¿no? Está cambiando en términos de producción y de consumo significativo la presencia de los Estados Unidos como país productor de petróleo, Rusia, lo que está haciendo Arabia Saudita, en fin, nos obliga a nosotros respondernos el tema de cómo romper el rentismo mediante el mecanismo de la industrialización y además cómo entonces responder desde nuestra producción petrolera, desde nuestra PDVSA a este tema. Y yo en ese sentido lo he planteado con mucha firmeza, a todo riesgo, el esfuerzo de PDVSA en estos próximos 5 años es cumplir con el segundo plan de siembra petrolera. Yo quiero como venezolano que en el 2019 estemos produciendo 6 millones de barriles diarios de petróleo. Alguien ha dicho por allí, y eso desploma los precios, ya están desplomados. Si estuvieran desplomados como están y estuviéramos produciendo 6 millones de barriles diarios, tuviéramos capacidades de respuesta superior en esta materia de ingreso de divisas, que es sustantivo para una economía altamente dependiente del petróleo. Hay entonces porvenir. El porvenir es la industrialización y en la coyuntura la confianza de que el Estado venezolano, su pueblo y su sector privado patriótico debemos estabilizar la economía en el corto y mediano plazo. Diputado, se agotó el tiempo literalmente, pero ya se anunció el 7 de junio como fecha para primarias en el Partido Socialista Unido de Venezuela. En medio de este contexto económico se va a un proceso tan importante como las parlamentarias. ¿Cuáles son los retos, las dificultades para el proyecto del chavismo en esta nueva medición, tal como están las cosas? Es muy bueno que recurramos a las bases del partido. El partido tiene que ser cada día radicalmente más democrático. Nos queda un trecho allí, pero esta decisión de ir a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger nuestros candidatos es un dato positivo, histórico, trascendente. Todos los militantes estamos convocados a elegir los mejores hombres y mujeres. Estamos además colocando el criterio de que esté el 50% de mujeres venezolanas y el 50% de jóvenes venezolanos en nuestro listado al Parlamento. Por supuesto, ese Parlamento tendrá en los próximos 5 años, 2016 en adelante, que trabajar por seguir construyendo una sociedad mucho más justa, más libertaria, democrática, radicalmente democrática, y creo que es una nueva oportunidad para que la controversia de modelos que hay en Venezuela, el nuestro, bolivariano, socialista, chavista, y el de los sectores de la oposición, lo resuelva el pueblo votando. Nosotros vamos a invitar a votar por las opciones bolivarianas, otros venezolanos invitarán a votar por las opciones parlamentarias de la derecha, de la MUT, etc. Y esa confrontación la resolveremos cuando se vote, en diciembre o en septiembre, cuando el CNE lo decida. El pueblo de Venezuela elegirá quién debe conducir el Parlamento venezolano. Gracias por esta visita.